Hola, bienvenidas a este nuevo video de mi canal de tejido. En esta ocasión te quiero enseñar a hacer este proyecto que es súper fácil, súper rápido de hacer y es perfecto para gastar todos los restos de hilos que tenemos. Y es hacer estas pulseritas que pueden estar re buenas para dar de regalo. También se puede hacer tipo una guirnalda y no cerrarlas así, sino irlas como uniendo, ¿no? Como si fueran una cadena. Acá una, acá otra, y hacer una guirnalda también puede ser para dar de regalo como recuerditos en algún cumpleaños. Puede ser un lindo proyecto para hacer con niños. Bueno, también pueden hacerse más largas y hacer tipo un collar, o más chiquitas y hacer aretes. No sé, pueden tener muchas funciones. Son súper fáciles. Y lo que yo quería mostrarte con este proyecto es cómo unir el I-cord, ¿sí? Así como se cose para que quede lo más invisible posible la unión y quede como un círculo perfecto, ¿sí? Eso también te puede servir para como montaje de puntos y después hacer un proyecto de aquí hacia arriba y que te quede, digamos, en forma circular el montaje de una vez, ¿sí? Sin tener que coser luego el I-cord. Y acá levantar puntos y empezar a tejer en circular hacia arriba. Puede ser de cualquier tamaño. Puedes hacer un montón de cosas, ¿sí? Yo te voy a enseñar a hacer esto porque me gustó también para usar así como un accesorio tejido. Muy fácil, muy lindo. Y puedes usar todos, como te decía, todos los restos de lana porque lleva muy poquita, ¿sí? Para usar así como de pulseritas, como de manillas, le diríamos también. Vamos a ponernos estas en esta otra mano, acá, y literalmente me llevó, me cronometré esta, me parece que me demoré 10 minutos y 24 segundos tejiéndola, cosiéndola, escondiendo los hilos, todo para tenerla así lista. 10 minutos 24 segundos, entonces vean que es súper fácil de hacer y súper rápido y es un proyecto muy divertido. Entonces vamos a necesitar para este proyecto un hilado, el que tengas en casa, cualquiera. Yo voy a usar unas agujas acorde del tamaño del hilado. Vamos a necesitar 3 marcadores de punto así de ganchito de diferentes colores, así se nos va a facilitar un poco la tarea después de unir el I-cord. Vamos a necesitar una aguja lanera y unas tijeras. Y eso es todo. Te invito a que le des like al video, a que lo compartas con todas tus amigas y amigos tejedores, a que me comentes pulsera tejida, puede ser, que eso me va a ayudar un montón. No te olvides de suscribirte al canal, de activar las notificaciones desde la campanita. Bueno, todo lo de siempre. Si quieres hacerte miembro vas a tener acceso antes a todos los videos y otro tipo de beneficios. O puedes también apoyar sobre este video desde el corazón de gracias. Entonces vamos a empezar montando 3 puntos con el método que tú quieras. Yo siempre uso el método cola larga, como ya sabes si has visto más de mis videos. Te dejo acá arriba y en la descripción el video donde enseño a montar así cola larga, pero puede ser de la manera en que tú montes los puntos, es indistinto, puede ser cualquiera. Entonces acá yo hago un nudito para que no se me abra mucho este hilado. Y lo que vamos a necesitar es, bueno, en realidad no lo necesitamos, pero se puede hacer con agujas de doble punta, agujas circulares o agujas normales. Te voy a enseñar primero cómo se hace con agujas normales el I-cord, o sea, donde no tengo la doble punta, sino que digamos que acá estuviera el topecito de la aguja normal. Entonces lo que haces una vez que montas tus puntos y el hilado te queda en esta esquina, sí, acá es te queda en esta esquina, lo que necesitamos hacer es pasarlo a la otra aguja, ¿sí? Entonces lo pinchamos de esta forma y vamos pasando de una aguja a la otra, ahí, ¿sí? Bueno, acá cambié de color de hilado porque me parece que se está viendo muy oscuro en la cámara, entonces voy a hacer esta blanquita. Y ya tengo entonces mis puntos de nuevo en mi aguja izquierda. Tengo el hilo en esta esquina de acá, en la esquina izquierda, no acá, sino acá. Sí, eso es importante. El hilado siempre tiene que estar en esta esquina de acá. Entonces vamos a tejer en punto derecho,
¿sí? Con este hilado que está acá. Y así vamos a hacer un I-cord normal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hice mi primer punto, voy a ponerle un marcador de punto al punto que acabo de hacer. Acá, ¿sí? Lo voy a poner en la V que se forma abajo, ahí. ¿Sí? Luego voy a tejer el segundo punto. Y en esta V que se forma voy a poner el marcador, ¿sí? Acá, detrás de las dos hebritas. Y luego voy a hacer este otro. Así un punto derecho normal. Y pongo el marcador de punto por debajo del punto que formé, ¿sí? Por la hebra, por las dos paticas, digamos, del punto este. Ahí. ¿Sí? ¿Y qué volvemos a hacer con esta? Cuando tenemos las agujas normales, entonces volvemos a pasar a la aguja izquierda, ¿sí? De manera que este hilado siempre nos quede acá. Y volvemos a tejer los 3 puntos. Ahora ya no necesitamos poner marcador, sino que vamos a tejer así. Normal, ¿sí? Y volveríamos a hacer de vuelta acá. 1, 2, 3. Así. Y así. Cuando tienes, así serían con una aguja normal, y ahí si ven se va formando el I-cord, que es como un cordón, ¿sí? Y tenemos acá abajo nuestros, la primera vuelta, digamos, de punto con los marcadores. ¿Qué pasa? Cuando tienes una aguja de doble punta o agujas circulares, en vez de estar pasando los puntos de una aguja a la otra, los mueves. Entonces digamos que acabo de terminar esta esquina acá, entonces los muevo para la otra punta, ¿sí? Y acá tendría ya mi lado en la esquina izquierda, que es lo importante. Nunca tiene que estar el hilado acá, sino siempre tiene que estar acá, así como que el tejido se enrosca y va formando el I-cord. Entonces vamos de vuelta. Acá. Acá. Vamos hasta esta otra esquina. Acá pueden tejer el punto como quieran. Y así vamos entonces a tejer un I-cord que mida lo que mide tu muñeca o el largo que tú quieras. En mi caso, como estoy haciendo estas pulseritas, yo puse que midieran 16 centímetros, ¿sí? Para que me queden bien. Pero te puedes medir la muñeca y hacer de este tamaño. O puedes hacerlo más grande si vas a hacer otro proyecto con esto. Y entonces voy a medir eso desde acá hasta que termine 16 centímetros y vuelvo. Y mientras tejo el I-cord, aprovecho para escuchar un libro. El que me estoy escuchando ahora en Audible es La prisionera dorada, la segunda parte de esta saga, que está súper buena. Si te gustan los libros así tipo de fantasía, puedes ir en el link que te dejo en la descripción y tener una muestra gratis o una prueba gratis de 30 días en Audible para que pruebes lo bien que se siente tejer mientras escuchamos libros. Bueno, acá ya llegué al largo que quería, aproximadamente fueron 16 centímetros, sí, pero te la puedes medir si vas a hacer pulseritas así que te quede, que acá te agarre bien y listo, ¿sí? No hay mucho como más misterio. Entonces, yo terminé acá, vamos a, si tienes agujas normales, de pasar de vuelta a la aguja izquierda, y si no tienes agujas de doble punta o lo que sea, lo pasas para la otra esquina, ¿sí? Ahí. Y lo que tenemos que hacer es cortar la hebra, esta hebra, así, una hebrita larga, y
vamos a enhebrar acá. Y vamos a buscar cuál fue ese primer punto que tejimos y lo hicieron de colores al principio, entonces se graban cuál fue el primer marcador que pusieron. Por eso está bueno que sean colores diferentes. En mi caso este fue el primero que puse, el verde. Sí, si no se acuerdan, entonces vienen acá, este es nuestro primer punto y se van yendo por esta columna todo hacia abajo, todo hacia abajo, todo hacia abajo, y vean que acá llegué al verde, ¿sí? Entonces nos vamos a posicionar así, con estos puntos mirándonos a nosotros, y luego vamos a traer esto para acá, esta hebrita, para que no nos estorbe, vamos a esconderla de una vez, porque a veces estorba un poquito, que es la del comienzo de vuelta. Y acá para esconderla simplemente entran pinchan como la mitad del I-cord y se van, porque el I-cord por dentro queda como medio hueco. Entonces pueden ir escondiendo la hebra por ahí adentro, así. Vamos a esconderla. Así nos queda todavía más fácil cerrar ahí, porque no nos va a estorbar esta hebrita. Volvemos a enhebrar acá. Y entonces tengo acá estos puntos y voy a traer esta parte así. Así que te quede como mirando hacia adelante. Así. Porque acá este es el primer punto que hicimos, si te acuerdas que pusimos este marcador acá, esta V que se forma acá, este es el primer punto que tejimos. Entonces yo voy a necesitar tener este punto ubicado, por eso pusimos los marcadores, así era mucho más fácil, así que estar adivinando ahora cuál es nuestro primer punto. Y nos vamos a posicionar así. Entonces estamos así posicionadas, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es seguir estos pasos. Tengo el hilado de nuevo acá en esta esquina, ¿sí? En esta esquina, y vamos a seguir estos pasos que te voy a decir ahora, que es, primero vamos a pasar por este primer punto de la aguja como revés, o sea, lo voy a pinchar así, porque este punto está al contrario, tiene que estar así. Entonces así, ¿sí? Vamos a pincharlo, tiramos bien del hilo, ¿sí? Y luego vamos a pasar por el primer punto de acá, ¿sí? Que es este donde tengo el marcador, y voy a pasar por debajo de las dos hebras. ¿Sí ven que acá se forma como esta V? Bueno, voy a pasar como por detrás de esa V, así, y este hilado tiene que ir por acá atrás, ¿sí? Así. Y este marcador ya lo puedo sacar para que no estorbe ahí. Ahí está. Bueno, estamos acá. Sí, este fue por el que pasé. Luego vamos a pasar este hilado que no les quede por acá arriba, sino que pase por acá atrás. Y voy a pasar por, perdón, este hilado que no pase por acá arriba, ¿sí? Sino que pase por acá atrás, y voy a pasar como derecho por este punto, por el mismo punto primero de la aguja, y tiro así. Luego vamos a repetir, voy a pasar como revés por este segundo punto que quedó, luego voy al segundo punto de acá, que era este amarillo que tengo acá arriba. Si lo busco, vean que ahí se ve la V, voy a pasar por detrás, voy a sacar el marcador, este hilado tiene que ir por acá, por esta esquina, así, y luego por este punto de la aguja paso como derecho, o sea, pincho así como si fuera a tejer un derecho, y tiro también, como que ajusto para que quede bien cerradito,
Y ahora vamos para el último, que es este naranja y este que tengo acá. Entonces repetimos de nuevo, revés, que es esos 3 pasos. Paso por adentro, digamos, de este punto, ¿sí? Por acá detrás de la V, saco este marcador, ¿sí? Ajusto, y por este punto que tenemos acá pasamos como derecho y soltamos. Ya saco esta aguja, volvemos a tirar bien, ¿sí? Para que vean que se queda así. Y ahora lo último que hacemos es volver a pasar por este primero de acá, que es como el que está al ladito, como para terminar ahí el patrón, así, ahí. Y vean que queda bien cerradito. Y acá simplemente pasamos por dentro de nuevo. Pueden hacer un nudito en alguna parte si quieren, yo lo voy a dejar así, ¿sí? Y así nos queda la unión de este I-cord, que queda bien prolijita, como que no se nota tanto, ¿sí? Queda un poquito más gordita por el comienzo, pues, el montaje de puntos, pero vean que no se nota para nada dónde está. Queda bastante como en espiral, digamos, como infinita, y nos queda para usarla, se me aleja un poquito, como otra manillita, o bueno, lo que les decía, como ustedes el uso que quieran hacerle. Vean que es un proyecto súper fácil, no me gasté nada de hilado, o sea, literal fue muy poquito, o sea que pueden usar todos esos restos de hilado y hacer muchas pulseritas para regalar, o hacer collares o aretes, o una guirnalda, como les dije. Bueno, las opciones son infinitas. Cuéntame tú qué harías, déjame un comentario diciéndome tú qué harías con este proyecto. Yo en realidad lo que te quería mostrar era cómo unir el I-cord, ¿sí? Cómo unirlo para que quede así, súper prolijito. Y como te dije al comienzo, se puede usar también como esto para montar puntos y como montaje de puntos, digamos, y hacer un proyecto hacia arriba. Déjame también en comentarios saber si te gustaría que te muestre qué proyecto podemos hacer empezando con un I-cord así, que se me ocurrió ahora así rápido. Puede ser unos mitones súper sencillos y que este sea el montaje de puntos y quede acá, algo así chiquito, ¿no? Podemos montar puntos acá y que este sea nuestro borde y empezar a tejer hacia acá un mitón o unas medias. Lo que pasa es que esto queda un poquito elástico, pero no queda demasiado elástico, entonces no se puede usar, digamos, como un coletero o un cauchito para el pelo. Te alcanza a dar 2 vuelticas así y no te tensa mucho, digamos. Pero bueno, déjame saber tú en qué usarías este proyecto, estas pulseritas como les puse yo. Y espero que hagas muchas, que uses todos tus restos de hilados, que de verdad lleva muy poquito, o sea, digamos con una bolita así chiquitica les alcanza y creo que hasta les sobra. Si van a hacer algo así como de este tamaño, pues si van a hacer algo más largo, un collar o algo así, ya requiere un poco más de hilado. Pero bueno, espero que te haya gustado este video súper rápido, este proyecto súper fácil, súper rápido de tejer. Acuérdate de dejarme un comentario si es así hago más videos como estos. Te mando un beso y nos vemos en un próximo video. Y no te olvides de darle like, compartir, comentar, suscribirte, activar la campanita. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.